Ser la única e irreemplazable programación de Radio Capó. Sería un placer para mí, realmente. Radio Capó. En Caput Había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, ordeadores de todo lo que crece. Un yanqui, hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui, hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui, hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Radio Caput. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Cariaga. Los miércoles a las 18 en Caput. Buenas tardes a todas, a todos. Estamos otra vez aquí en Caput en el ciclo 2024 de Ahora y Siempre para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Como todas las semanas, es un gusto reencontrarnos con ustedes aquí en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Soy Ana María Cariaga y estamos acá con Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, a todos y a todes, dedicado al ministro Petri y a la ex ministra Soledad Acuña. Y Anita Fernández. Hola Ana, hola Oscar, hola Martín, hola a todas, a todos y a todes. Martínez Loza, nuestro operador de cabecera. Bueno, vamos a recordar rapidito nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por ex Twitter, Ahora y Siempre OK, y por Facebook, Ahora y Siempre. Y para recibir InfoSiberia, el primer y mejor noticiero por WhatsApp, solo tenés que mandar un mensaje, puede ser Ahora y Siempre, al más 54 911 39 409797. Agendás el número entre tus contactos y ya está, cada mañana tempranito, el resumen de noticias en tu celular. Hoy, cuando me levanté y leí InfoSiberia, en la noticia 4, leía el panqueque de Radicheta. Los diputados radicales, Pablo Servi de Neuquén, Martín Arjol de Misiones, Luis Picat de Córdoba, Mariano Campero de Tucumán y José Tournier de Corrientes se reunieron en la Casa Rosada con Milei y terminarían apoyando, nos contaba, nos anticipaba InfoSiberia, el veto presidencial a la reforma jubilatoria que había sido impulsada en el Congreso por el propio bloque radical. La verdad, una vergüenza. Otra cosa que es una vergüenza y que nos comunica en la noticia 31 es que Milagros Salas ya lleva 3.161 días privada de la libertad. Y hablamos de lo que pasó hoy, sí, de la crónica de una infamia anunciada. Por un lado, por lo peor de la degradación de la política que tutela intereses propios y ajenos.
Los propios, los privilegios mezquinos mediante los cuales algunos se acomodan en lo efímero y miserable de espurias ventajas personales. Los ajenos, porque los ganadores de este asalto a la vida son los dueños del dinero, los verdaderos beneficiarios de la concentración económica. Defienden entonces intereses de los que la ganancia casi que ni los roza, a pesar de que aún así venden su alma al diablo. Y crónica de una infamia anunciada también por la represión que cada miércoles diseña obscenamente el operativo listo para actuar contra los jubilados, contra las jubiladas, que iban a la puerta de la casa de sus representantes para decirles que no tienen para comer, que no tienen para comprar los remedios, que necesitan para su cuidado, para vivir. Profundamente conmovedora la presencia de los jubilados. Pónganse la patria como nosotros nos las ponemos todos los días, decía Laura, una enfermera que trabaja con adultos mayores. La presencia de la dignidad frente a la canalla perversa que busca el despojo de los que menos tienen. ¡Cuánta crueldad! Sí, el estatuto de la crueldad que cada día adopta una forma diferente, que puede llamarse decreto de necesidad y urgencia, ley de bases o simplemente despojo de todos y cada uno de los derechos de nuestra gente. Es el nombre de la infamia, como hoy sucedió con los jubilados que, así y todo, le siguen pidiendo a la gente que no baje los brazos. Estamos hablando efectivamente de lo que sucedió hoy en la Cámara de Diputados, que se debatió en sesión especial el veto de Javier Milei a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Por 153 votos a favor, 87 en contra y 8 abstenciones, no se llegó a los 2/3 de la Cámara necesarios para votar contra el veto presidencial y cayó la actualización en la movilidad jubilatoria aprobada, que había sido aprobada por el Congreso. Para hablar de esto, de lo que pasó esta tarde en la Plaza de los Dos Congresos, donde estuvieron la CTA Autónoma, las dos CTA, la CTA de los trabajadores, algunos sectores de la CGT como camioneros, bancarios, los movimientos de izquierda, estuvieron allí junto a los jubilados, a las jubiladas que, como dijimos antes, ya habían sido reprimidos en 2 oportunidades por los operativos de Bullrich. Y estamos con Matías Fachal, secretario general de la Federación Judicial Argentina, entidad que es parte de la CTA Autónoma y también integra la Red Federal en Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. ¿Qué tal, Matías? Un gusto tenerte acá nuevamente con nosotros en Ahora y Siempre. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes y sí, muchas gracias por invitarme nuevamente. Muy a gusto acá. Bueno, la verdad que estamos conmovidos, indignados y siempre atentos y atentas a la realidad. ¿Cómo viviste la jornada de hoy? Vos estuviste ahí desde temprano y bueno, si querés compartir con nosotros un análisis político de lo que sucedía afuera y adentro del Congreso. Bueno, bien, más allá de que por ahí el resultado del día sea como vos recién mencionabas, cómo salió la votación de la Cámara de Diputados, lo importante es que nosotros no lo estamos viviendo tampoco como una derrota. Lo importante es la cantidad de gente que hubo movilizada acompañando a los jubilados y jubiladas que hace décadas se reúnen los días miércoles frente al Congreso exigiendo un haber jubilatorio digno, una jubilación que no los condene al hambre. La jubilación, luego de uno haber trabajado durante décadas, es un momento donde tiene que descansar, recrearse, de alguna forma cosechar todo lo que se sembró a lo largo de una vida laboral y sin embargo una jubilación que para el mes de septiembre, si no fuera por ese bono de 70.000 pesos, sería aún más miserable, ¿no? Estamos hablando de 230.000 pesos más el bono, o sea, en total 305.000 pesos es la jubilación que va a cobrar cualquier jubilado o jubilada, o sea, de la mínima, que es la inmensa mayoría de los jubilados y jubiladas del ANSES, este mes. Y lo que se les negó hoy es la posibilidad de percibir 13.000 pesos más de aumento.
Hoy me hacían una entrevista más temprano para la CLATE, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado. Bueno, hay compañeros y compañeras de toda América. Bueno, para que se entienda cuánto era 13.000 pesos al cambio del dólar, ¿no? El blue son $10, ¿no? Para que en el resto de los países supiera. Eso fue lo que hoy estos inmorales que antes Ana mencionaba que se reunieron ayer con el presidente, cambiaron su voto. Vaya a saber cuánto se lleva cada uno de ellos, seguramente que mucho más que estos $10, 13.000 pesos, y seguir condenando a la más absoluta indigencia a nuestros viejos, a nuestras viejas, ¿no? En un país donde la línea de indigencia, bueno, para una familia está en el orden de 550.000 pesos, pero para un jubilado justamente es cerca de 330.000 pesos, o sea, con lo cual el haber jubilatorio, aún con los 13.000 pesos, estaba por debajo de la línea de indigencia. O sea, es pobres dentro de los pobres, ¿no? Que además les han recortado también algunos remedios. Exactamente, y toda además la cobertura de pago. Le suben los gastos de luz, agua, gas, ¿no? O sea, le sube el costo de vida que ya no les alcanzaba, la verdad que ya no les alcanzaba, nunca les alcanzó, y todavía no les quieren subir, bueno, darles esto que tampoco les iba a alcanzar, pero bueno, era querer asfixiarlos cada vez más. Hay algunos representantes de la Libertad Avanza que han sido explícitos, incluso antes de ser gobierno, con esto de que los jubilados eran un gasto y que la verdad, bueno, se tenían que morir porque nos costaban, o sea, ¿no? O sea, lo han dicho como explícitamente, es una cosa terrible. Sí, exacto. Y a ver, el presidente parece que se ensaña con cuánto grupo colectivo de nuestro, menos con los más ricos y poderosos. A eso a los empresarios les dijo que estaban haciendo una reforma laboral casi que a gusto de ellos y que iban a poder implementar la que quisieran. Para esos sí hay más beneficios todavía, ¿no? Pero para los jubilados dijeron eso que vos señalabas, dijo hace poco Milei, después de que había salido aprobada esta ley de movilidad en el diputado y preanunciando su voto, que los jubilados habían sido el sector más beneficiado en todo este tiempo, que se habían recuperado frente a la inflación. Lo dijo el ministro Caputo sin que se le mueva un músculo, que iban 5% por encima de la inflación. Bueno, todos sabemos porque los números son públicos que le licuaron la jubilación más del 35%, y es muy importante lo que señalaba Ana también, porque no es solamente que le mantienen esa jubilación de hambre, sino que los gastos son muchísimos más, pues son más en el alquiler, más las tarifas de los servicios públicos. La quita de subsidios, la caída de lo que hablábamos recién de los remedios del PAM y todo lo demás, inciden también en el costo de la canasta básica de cualquier familia, más de un jubilado, digamos. Exacto, y pensemos que muchas veces los jubiladas llegaban a fin de mes porque podían ser ayudados por sus hijos, hijas, otros familiares. Hoy, en este contexto donde la economía está completamente destruida, deteriorada, se vienen perdiendo los puestos de trabajo y cada mes a todos nos cuesta más llegar con el mango, ¿cómo vas a estar? O sea, hay prácticamente una decisión de matarlos a todos, creería yo, ¿no? No, pero además, hoy lo veía en una declaración. Ana hablaba de la crueldad, ¿no? Y en una declaración, un tipo que le estaban curando los ojos, es decir, dice que el cana le pasó la mano por detrás y le apretó el aerosol a 20 centímetros del rostro. Es decir, ese tipo no está agrediendo a la cana porque está de espaldas a la cana. El cana pasó la mano por detrás del tipo y le tiró el gas en los ojos. Es decir, hay un ensañamiento, hay una cosa de regodeo Es una satisfacción, efectivamente. Exactamente. Digamos. Con el más indefenso. Respecto de lo cruel, efectivamente, es así. Bueno, además de las dos represiones que hoy ella mencionaba, hace unos instantes se desató también la represión para terminar de desalojar los manifestantes que quedaban ahí en la plaza después de que terminó el acto y la desconcentración que se dio ahí cuando se dio la votación esta. Y también le pasaron con las motos por encima a una mujer grande que estaba con un cartel también, con los gases, sí, una nena de 10 años y un nene de 8 años afectaron con los gases. Sí. Hay 2 personas detenidas, uno de ellos es fotógrafo, el otro era una persona que increpaba a los policías preguntando a quién estaba a cargo del operativo, o sea, con lo cual no estaban agrediendo a nadie. Exactamente. Es que justamente una de las cuestiones que hablábamos es que anuncian lo que van a hacer
claramente lo dicen y buscan amedrentar a la gente, y lo notable es cómo los jubilados y las jubiladas se quedan, increpan a la policía y están dispuestos a defender sus derechos con una dignidad que es realmente conmovedora, ¿no? No sé cómo lo ves eso, pero realmente es tremendo. Una persona se acostó en la calle y dijo, pásenme por encima, yo no me voy a mover de acá. Bueno, ¿qué más se le puede sacar? Alguien que está ganando 300.000 pesos. Claro. Cuando un alquiler, pensemos cuánto vale 2 ambientes en la ciudad de Buenos Aires. Más de 300.000 pesos. O sea, departamentos de 35 metros cuadrados, sin balcón, sin luminaria, ¿no? Bueno, o sea, o pago el alquiler, o compro los medicamentos que antes cubría PAMI y ahora mucho no. Es más, muchos farmacéuticos lo que dicen es la gente opta qué medicamentos se lleva. A esa edad uno tiene por ahí distintos problemas de salud y por ahí toma 5 o 6 tratamientos médicos diarios, no es nada alocado lo que estoy diciendo. Y bueno, llevan 1 o 2 porque el resto no los puede pagar, o sea, están eligiendo hasta incluso de qué o cuándo se van a morir, si no pueden pagar los servicios. Hay toda sumémosle la soledad, la gente que ya a esa altura por ahí no tiene otra familia, ¿no? O sea, los estás obligando a eso. Incluso les estás sacando un derecho que es fundamental, porque fíjate que estamos hablando de las cosas básicas, estamos hablando de lo que necesitan para subsistir, ¿no? O sea, de los remedios, de la comida, de la vivienda, o sea, mínima. No, estamos hablando de que no pueden disfrutar, que ya no hay derecho al goce y que eso no lo podemos ni plantear porque quedó lejísimo, ¿no? Algo absolutamente necesario. Y a mí me desespera y me genera mucha angustia ver cómo van apuntando a lo peor del ser humano. De repente hay gente que dice, bueno, ¿dónde termina el derecho de ellos para que empiece el mío? Porque yo quiero circular, ¿no? Y como decía Ana, golpean y gozan al más necesitado, ¿no? Al jubilado. Yo no puedo ver más las imágenes. Veo como de repente un policía desde atrás de otro va con el palo ese que nos rompe a todos. Y te digo, pero le rompió una costilla al hombre. Pero además lo hacen con la gente que está en situación de calle, que cada vez la golpean, la lastiman. Lo hacen con el que quiere, no sé, con los chicos, o hay un hombre mayor también jubilado cerca de casa que vende paltas, también lo golpearon, le sacaron las paltas, le sacaron la plata que tenía. Digo, el presidente dice, no, bueno, algo hacen, si no se mueren, pero eso que hacen, que tratan de hacer, tampoco dejan que lo hagan. O sea, quieren literalmente que se mueran. Ante esto, precisamente esta situación tan dolorosa y cruel, esta ofensiva contra la gente, hay un grupo de organizaciones que venimos trabajando precisamente para pensar un poco una agenda en relación y en respuesta a esta realidad y en relación a esta ofensiva. Este sábado 14 de septiembre de 9:30 a 16 horas, la Red por la defensa del Estado, en defensa del Estado, en defensa de la democracia y los derechos humanos, está organizando un encuentro plenario por una agenda en defensa del Estado social democrático y los derechos humanos, justamente ante este ataque permanente a las condiciones de vida del pueblo trabajador, a la pérdida de derechos, el avance represivo sin precedentes y la destrucción de políticas públicas conquistadas en los últimos 40 años. ¿Qué podés contarnos, Matías? Un poco cómo surge esta iniciativa y cuál es la idea de este encuentro del sábado. Bueno, a ver, primero hay que decir que la red surgió ahí, ni bien todos y todas conocimos los resultados del balotaje en noviembre del año pasado y la preocupación, obviamente, que todos traíamos, porque más allá de que Milei pareciera un recién llegado a la política, todos los planes o su plan económico y político de gobierno y de los personajes de los cuales se rodeó eran más que conocidos por todos y todas nosotros y aparte a su vez
vivimos las consecuencias de esos planes, tanto en el gobierno de Macri como en el de Menem, y los que tienen o tenemos algunos años más, también durante la última dictadura cívico-militar. Con lo cual no podíamos esperar resultados distintos a eso, más allá de que los contextos sean distintos, el escenario y por el devenir histórico de las cosas, pero difícilmente esos planes fueran a redundar en beneficio para nuestro pueblo, que aparte ya venía en una situación económica mala. Leímos en ese momento entonces que era la crónica de una crueldad anunciada, en ese momento. Efectivamente, y además cómo iban a implementar ese plan económico de hambre, de desguace, de genocidio planificado, si no era a través de la represión, y bueno, todo este grupo de organizaciones, que al principio creo que fuimos unas 60, 70, hoy más de 110, pensamos que había que articular distintos tipos de respuestas a esos embates, a ese intento de destrucción del rol social e igualador que tiene que tener el Estado, al menos como el acuerdo social en este país lo entiende. Estos meses donde, lamentablemente esto se fue viendo verificado en la realidad, creo que hubiéramos todos deseado no tener razón, lamentablemente la tuvimos. Se abre una nueva etapa y un nuevo panorama después de lo del 12 de junio de la ley de bases, donde este desquiciado que tenemos en el Poder Ejecutivo terminó de darle forma al andamiaje legal, normativo, que necesita justamente para gobernar de esta manera, principalmente basado en los decretos. Esto viene con el DNU 70 de fin de año pasado, pero lo perfecciona con la ley de bases, con lo cual toda esa etapa, ¿no?, de resistencia a través de la movilización popular que fuimos ejerciendo hasta el 12 de junio, se configura, un nuevo escenario desde ahí a esta parte. En eso se enmarca la masiva movilización del 7 de agosto, o la de hoy también frente al Congreso, que hay que decir que fue muy grande. Sí, muy importante. Cada grande, miércoles fue creciendo. Sí. Exactamente, y hoy esto con las 2 CTA, con buena parte, de sectores de la CGT, ¿no?, la Corriente Federal, el Fresimona, la UTEP, también los organismos de derechos humanos y otros movimientos sociales, fuimos ahí a rechazar el veto. En este contexto, de esta nueva etapa que se da este encuentro plenario de la Red Federal, que hacemos bien, como decías vos, el sábado a las 9:30 de la mañana en las Facultades Sociales, no solo con las 110 organizaciones que integran la red, sino que también hemos conversado, hablado, invitado a otras organizaciones y organismos cercanos que hasta el momento, no integran la red, pero a ser parte de esta discusión. Lo que queremos es profundizar el debate, ¿no?, en esta etapa que decía, post ley bases, y ya con buena parte de las medidas que Milei fue anunciando, implementadas, donde podamos reflexionar en el conjunto, de qué manera encaramos ahora esta segunda parte del año, esta nueva etapa de resistencia, pero que va a requerir no solo quedarse en la defensiva, sino ver de qué manera no solamente frenamos, sino que revertimos las medidas que está haciendo este gobierno, ¿no? Para lo cual hay que tener una estrategia también, ¿no? Es decir, hay que, por un lado, atender la coyuntura, pero también con una mirada estratégica. Se va a trabajar en 4 comisiones: reformas legales, reformas institucionales, activismos y comunicación y fortalecimiento de la red. Campos absolutamente necesarios para seguir profundizando la reflexión, cómo incursionar también, cómo interpelar a sectores de la sociedad con discursos que puedan llegar de otra manera, y va a haber una mesa de cierre también con personalidades invitadas y gente también muy comprometida con estas luchas. Sí, así es. En el panel de cierre va a estar Adolfo Pérez Esquivel, va a estar nuestras madres de Plaza de Mayo, Tati Almeida y Elia Spen. También va a ser parte Raúl Zaffaroni y Nelly Mijerski también, ¿no? Y sí, esas comisiones, esos grupos de discusión los pensamos justamente, en relación a lo que mencionaba antes, las reformas legales no solo es el DNU y la ley de bases y todo lo que ello implica, sino todo el paquete de reformas penales que quieren llevar adelante, como por ejemplo la reiterancia, otra vez con ese caballito de batalla que tiene la derecha de bajar la edad de punibilidad, ahora a los 13 años lo quieren hacer.
las reformas laborales que ellos proponen terminar de reglamentar a través de lo que consiguieron en la ley de bases, y aparte aspirando a que caiga el planteo de inconstitucionalidad que tiene ese capítulo de reforma laboral del DNU 70. Sí, que está frenado. Exactamente, pero bueno, lo que no está en el DNU y está en la ley de bases lo van a poder implementar igual. Que es para no solo despedirnos más barato, sino que si trabajemos en las peores condiciones posibles, ya ganemos menos que para nuestra subsistencia. Pero además, bueno, las reformas institucionales, esto que yo hablaba del Estado, de cambiarle completamente el rol que él mismo debe tener, el cierre de organismos, de instituciones que fueron creados por ley y lo están cerrando a mero decreto. Y no son cierres que después van a ser sencillos de recuperar, claro. Exacto, de revertir. Lo propio con las privatizaciones. Me contaba ayer un compañero del sur, pero está pasando en todo el país. La sede del Correo argentino que cerraron ahí, ya la demolieron y están construyendo un hotel. Y así con todo. Sí, son una topadora. Pero bueno, justamente para dar una respuesta y tratar de organizarnos en el sentido en el que también estás planteando, Matías, convocamos, entonces a partir de las 14 van a ser las conclusiones de los talleres de trabajo, etcétera, y a las 15 ahí empieza el cierre, empieza el cierre, así que están todas, todos y todes invitades a la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero 1029, en la ciudad de Buenos Aires. Matías, te agradecemos muchísimo y sabes que nuestro micrófono está abierto para vos, para ustedes, ahora y siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes, en serio. Muy amable. Gracias, Matías. Abrazo. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Y un recuerdo en Caput del Papa Francisco. Pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por son luchadoras. Estoy seguro que además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar no cuesta nada. Proyecto Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. En Caput. Milagro Sala. Pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué?
¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. Ahora sí se no nada. Basta nada. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarla. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galasso en Caput. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Y seguimos en Ahora y Siempre. Venimos hablando de la injusticia, de lo que nos conmueve y de las luchas. Y vamos a seguir hablando de las injusticias, de lo que nos conmueve y de las luchas, porque vamos a hablar ahora de Norita, la película. Norita se estrenó en la Argentina el pasado sábado 7 de septiembre en La Plata, en el marco del Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires. Tenemos mucho que decir de esta película, porque en realidad tenemos mucho que decir siempre de Norita, de nuestra querida Norita. Para conversar sobre este documental, que está dirigido por Jason McNamara y Andrea Tortonese, estamos precisamente con Andrea, que a su vez es también guionista y directora de arte y animadora de la película, quien nos trajo de Estados Unidos, nada más y nada menos que a la productora de la película, Sarah Shelkoff. Bueno, está por ahí también Francisco, dando vueltas, que hoy vino de fotógrafo, pero ya vendrá también a charlar con nosotros. Vamos a decir que en la producción ejecutiva están también Jane Fonda, Gustavo Santaolalla, Bárbara Muschietti, Naomi Klein, Abby Lewis, Andy Muschietti, John Flynn. En la música original, Gustavo Santaolalla, Juan Luqui, Paco Cabral, Matías Tosola. En la edición, Ana García, Julia Estrafase. En la producción de archivo, Jason McNamara. Y son tantos y tantas quienes han colaborado con esta película, que se fueron sumando en un tiempo que fue el tiempo también que una película como Norita habría de requerir, ¿no es cierto? Bueno, son muy bienvenidas. Muchas gracias por estar acá en Ahora y Siempre. Un gusto tenerlas acá. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Encantadas. Y bueno, a ver, Sara, vos que venís de allá, pero que viviste mucho tiempo en la Argentina, que sos uno de los afectos tempranos de Norita, muy cerca de ella, muy querida, te quería mucho, me consta. ¿Cómo fue que te sumaste a la película? ¿Cómo fue y cómo la estás viviendo, ¿no? Porque es un momento muy particular. Sí, hay muchos recuerdos que tengo ahora estando acá esta semana, pensando en Norita. Muchos recuerdos. Bueno, yo la conocí en el 95 cuando estaba estudiando en Flaxo y la UBA.
Y el director de Flaxo en ese momento era el Daniel Filmus y me hizo la pasantía. Fuimos y hablé con Nora para darme una pasantía en Madres. Y yo, la verdad, una yankee media estúpida, no sabía mucho, pero trabajé con Nora y las Madres de Línea Fundadora por unos meses. Volví becada por mi país con estudios. Yo tengo mi doctorado en español y portugués y muchos de mis escritos, mis trabajos escritos de académica tienen que ver con madres, de derechos humanos. Uno que escribí fue una entrevista con Nora. Entonces, básicamente pude saber que estaban filmando esta película y quería colaborar como fuera. Poco a poco ayudé más. Claro, fuiste entrando cada vez más. Se fue arrimando. Sí, básicamente. Y Nora para mí era una persona importantísima y quería que el mundo supiera su historia, porque, no sé, yo organicé muchas charlas que ella iba a los Estados Unidos, a universidades, colegios y cosas así. Entonces es otra manera de ayudar que el mundo sepa de esta persona tan impresionante, tan increíble, y también el tema de derechos humanos, que es universal, desafortunadamente. Entonces, por eso ya estoy. Efectivamente, ahora que te escucho decir el tema de derechos humanos como algo universal, y Norita representaba eso, ¿no? Norita es su figura universal en la lucha por los derechos humanos y bueno, pensaba también en relación a cómo hacer una película que hable de esta figura universal. Me consta porque acompañé inicialmente a Jason cuando empezó a filmarla y a tratar de acercarse a Nora y todo lo que le implicó filmar esa película, y luego también te sumaste, Andrea, desde un lugar muy amoroso, y que le da una impronta muy particular a la película, como es la animación. El otro día cuento que cuando se estrenó en La Plata, la primera intervención desde el público fue cómo se había ocurrido, cómo fue que se pensó en introducir en una película de derechos humanos la animación, porque efectivamente no es algo habitual y que podría, digamos, en un primer momento causar cierto recelo, ¿no? Sí. Cómo, pues, bueno, la animación en esa película es clave, ¿no? Le agrego un hilo conductor impresionante. Agrego que no es solo en una película de derechos humanos, sino que además es documental. Claro. Sí. Y sin embargo es un golazo. Es un golazo, la verdad, y explican lo que no se puede explicar de otra forma. Contanos vos, Andrea. Bueno, primeramente lo conocí a Jason en la Casa de Madres. Yo trabajaba ahí en el archivo y en la página web, trabajé 5 años con ellas. Y él estaba terminando un documental sobre Robert Cox y un día, bueno, nos empezamos a tener como más frecuencia, nos empezamos a ver más frecuentemente. Y en un momento me dice, quiero hacer un documental sobre Norita, y él sabía que yo hacía animaciones y que había hecho animaciones para otros documentales, y me dice, y me gustaría, estuve pensando que quizás sería lindo que tenga animaciones. Y yo en ese momento, por supuesto, le dije que sí, pero pensando en algo que iba a suceder, bueno, como muchas veces pasa con los proyectos, que uno tiene la idea, el sueño, pero de ahí a que se concretan pasa tiempo. De hecho, después pasó mucho tiempo, pero también todo ese tiempo fue el transcurrir del mismo trabajo. Desde que él me propuso hacer la animación hasta que efectivamente empezamos a trabajar, no pasó mucho tiempo. Fue como un poco... Y bueno, mi amor por Nora hizo que me comprometiera, por Nora y por todas las madres, ¿no? Pero digo, que me comprometiera con la tarea de animar. Y ahí pude crear un mundo... que para mí es muy profundo, que también tiene que ver con la cantidad de años que yo escuché a las madres, con cuestiones que se transfieren de escuchar, hablar y testimoniar cuerpo a cuerpo, ¿no?
y en la plaza, y en la oficina, y en el cotidiano, y cuando le compraban la empanada a Norita para almorzar juntas en la cocinita, y cuando hay algo que sucede en el convivir, que hace que también las historias uno las sienta muy... Por más que en mi familia no hubo desaparecidos, hubo algo que sucedió en esa... Norita me pudo transmitir, y todas las madres me pudieron transmitir una historia muy pesada, muy difícil, y que yo quería ponerme al servicio de esa historia. Y así lo hice con todo mi amor. Me puse al servicio de lo que era difícil de contar, con palabras o con archivo o con otro tipo de ficción, ¿no? Porque hay otros documentales que por ahí ficcionan ciertas cuestiones. Y bueno, y ahí apareció todo un mundo simbólico, ¿no? Construí un mundo simbólico para poder contarlo también, desde cómo construir los decorados hasta los diseños de los personajes, o los elementos como la costura, o como un loto en donde Norita viaja, o que son elementos que simbolizan un montón de cosas en la película que, bueno, la tienen que ver, ¿no? Así tampoco voy a contar mucho más, pero bueno, es enorme el trabajo, ¿no? Trato de abarcarlo y no puedo. No, digamos, por supuesto, porque es bastante inabarcable, digamos, para quienes tuvimos el privilegio de haber, bueno, vivido buena parte del proceso de gestión y desarrollo de la película, y también el estreno el fin de semana pasado en La Plata. Hay un formidable laburo de Andrea en cuanto a lo que es lo que se llama la dirección de arte del documental. Es decir, que no es solamente el trabajo de animación, digamos, hay un diseño de producción artística que tiene mucho que ver con la impronta que le pusiste vos. Perdón. Bueno, y pensaba, ¿no? Cuando escuchaba esto, en cómo se fue como complementando desde el amor por las madres, porque me consta también el amor que Jason sentía por las madres. Totalmente. Y cómo esta película primera que vos mencionaste que él hizo fue un disparador después para elegir hacer la película de Norita, y desde esa perspectiva las escuchaba a las dos hablar de cómo las madres y esa lucha y lo inenarrable del dolor de la desaparición hace causa en uno. Sí, hace causa en totalmente. Uno. Y entonces pensaba si en algún momento esta película les pareció una misión imposible. Por supuesto. Sí. A ver, cuenten. Porque tratándose de Nora, ¿no? Uno puede pensar que es que se trató de hacer posible una misión imposible, ¿no? Sí. A ver. Yo realmente me metí más en el tema hace unos años, cuando después de la pandemia se entendía, tengo que ser muy discreta con mis palabras, pero se sabía que unas personas que estaban produciéndola no estaban haciendo un trabajo suficiente, vamos a decir. Entonces yo en ese momento dije, hay que hacer esta película, y tomé las riendas del asunto, porque soy muy yankee, y que era muy importante. Pero de las buenas, aclarás siempre. Sí, soy yankee, pero no mala. Y no, pero sí, porque yo creo que después de la pandemia hubo todo un tema de... complejo. Sí, y mucha gente estaba pensando en otra cosa, y no sé, fue muy difícil desde mi perspectiva. Y yo, como también lo dijiste tan bien, que amo Nora y las madres, porque yo trabajé con ellas por años, y quería que el mundo supiera esta historia, porque no sé, yo como siendo doctora, me invitaron muchas veces a dar charlas sobre los derechos humanos acá y de las madres y todo, y mucha gente no puede ir a la Plaza de Mayo los jueves desde la China o Japón o los Estados Unidos, y es importante ver esta historia, porque y después de una pandemia donde todos estuvimos mirando pantallas, esta pantalla es merecida, ¿no? Como que hay que ver esta película. Bueno. Una misión imposible, sí. Por momentos sí.
fue, creo, el último año fue tremendo porque hubo que acomodar el carro andando. La pandemia nos hizo trabajar muy hacia adentro, estábamos cada uno en un país distinto, trabajar en cine a distancia, con pantallas, con mails interminables que nunca, jamás van a reemplazar una conversación personal, jamás. Porque la palabra, porque el gesto, porque el amor en la mirada, porque el cuerpo, nada reemplaza la presencia, nada. Entonces la palabra en el mail queda cortísima y es como... se puede interpretar de muchas maneras, entonces había que hacer muchas aclaraciones y muchas conversaciones. Se trabajaba para trabajar sobre lo que se trabajaba, porque entonces era como una matrioshka de palabras que no terminaban nunca, ¿no? Pero bueno, después tuvimos una instancia en la que Sara nos brindó hospedaje en Los Ángeles para hacer el montaje de la película, entonces ahí también era un nuevo desafío, ¿no? Porque era tanto tiempo trabajando a distancia y ahora todos en una misma casa. Hablarnos en persona era rarísimo. Te mando un mail. No, estamos acá. Entonces era como reacomodar todo eso y resumir esta historia de esta mujer extraordinaria que luchó 45 años. Resumir. 47. 47 años. 47 años, claro. Entonces, ¿cómo hacíamos para contar esa historia? Para condensar, porque no es resumir, ¿no? Pero para condensar esa historia en 1 hora 20 de documental. Las cosas que tuvimos que dejar ir, ¿no? Claro. Lo que cuesta, ¿no? Dejar ir. Porque creo que una de las cosas, uno de los desafíos, y que es muy difícil, es dejar afuera tanto material de Nora, porque ustedes tenían de todo y tenían desde lo conocido, desde la figura política de Nora, hasta detalles, lo cotidiano, los chistes, ¿no? O sea, ¿qué abarca? ¿Cómo hicieron? A ver, para mí eso es maravilloso. ¿Cómo hicieron? Buenas editoras. Buenas editoras. Conversar mucho. Los primeros años de película hemos tenido conversaciones de horas y horas. La pandemia fue conversaciones telefónicas de horas y horas y horas, 4 días a la semana, conversando y anotando y mandando mails y tomando nota. Conversar mucho con vos, Ana. O sea, las consultas que te hemos hecho también fueron determinantes. Siempre te lo digo de nuevo acá. Fueron determinantes en la construcción de esta historia. Y encontrar hilos, ¿no? Encontrar líneas, ¿no? Como líneas muy, muy claves en la vida de ella. Pensaba qué importante, mientras te escuchaba, que Norita pudo ver la película. Sí. Y hacer un seguimiento. Por supuesto, eso ni hablar. Por eso se tardó tanto, pero digo... Que fue parte... que haya las cosas que les hizo cambiar. Seguimiento profundo. Yo quiero contar así, off the record, en esto que estamos así en confianza y que nadie nos escucha. Nadie. No, off the record, lo que contaba Jason cuando empezó, que lo cuento porque además él lo ha hecho público, pero que él decía, bueno, vino con una idea de ser director y de repente la directora era Norita. Y decía, yo quería que me diga algo y ella decía lo que quería, cuando quería, como quería. Entonces también fue todo el proceso que después, la verdad que se ve en la película porque hay una parte maravillosa que tienen, que hicieron la película gente que convivió con Nora, que convivió y vivió distintas cosas, cada uno desde su lugar, y eso se ve, y ese también fue el proceso que hizo Jason, que bueno, que ahora no está, pero que pasó de querer hacer una película de Nora a conocerla, convivir con ella y aprender también otro montón de cosas, ¿no? Como dice él, de hacer una película de Nora a hacer una película con Nora. Tal cual. Es un cambio de preposición, pero... Que ella nos hizo hacer a todos cosas que no hubiéramos imaginado. A todos. Salirnos siempre de
en la caja, ¿no? Sí, sí. Siempre. Estamos ya muy cerquita de terminar el programa de hoy. ¿Cómo sigue, Norita, la película? ¿Qué le decimos a la gente que la quiere ver? Perfecto. Puedo. Es paciente, Bueno, es paciente. Nuestra audiencia es paciente. Vamos a tener el estreno comercial argentino en noviembre, que se supone que todo el mundo vaya a poder ir al cine, porque hay que ir al cine para ver esta película. Porque yo la vi en muchas pantallas chicas a lo largo de este proceso y es otra cosa. En el estreno, voy a contar una anécdota. En Los Ángeles hicimos el estreno mundial y yo había mostrado la peli a unos amigos en una pantalla chica, en una sala chica. Y después estamos en una sala enorme, con una pantalla de no sé cuántos metros, con un sonido increíble. Y dijeron, cambiaste la película, porque no es la misma que vimos en esta pantalla tan chica. Entonces hay que ir al cine, hay que vivir la película en el cine. Y después de ese paso, vamos a tener, por favor, ayúdame con el... Sí, la película va a ser... Primero viene el estreno comercial. Ahora venimos de los festivales, viene el estreno comercial y después la película va a seguir caminando y va a caminar por otros espacios. Como Nora, como dices como Nora. La película va a caminar como Nora. Chicas, les agradecemos enormemente. Decías, Andrea, antes, nada reemplaza la presencia. Decimos, nada reemplaza la presencia de Nora, pero como dijo Marcelo, su hijo, esta película la hace eterna. Gracias por estar acá con nosotros y las invitamos a compartir un espacio de este programa que es para nosotros muy importante. Vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos. Los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a los 8 jóvenes militantes del Partido Socialista de los Trabajadores que fueron torturados y fusilados por la AAA y la CNU entre el 4 y el 5 de septiembre de 1975 en la ciudad de La Plata. El 4, el grupo formado por Roberto Los Sertales, obrero del astillero Río Santiago, Adriana Saldúa y Hugo Frigerio, trabajador y delegado del Ministerio de Obras Públicas respectivamente, Ana María Guzner Lorenzo, activista del sector personal no docente de la Universidad Nacional de La Plata, y la joven odontóloga Lidia Agostini, cuñada de Frigerio, se dirigían a la planta petroquímica sudamericana para entregar el dinero que el PST, el partido, había recolectado en solidaridad con los trabajadores en huelga. El auto en el que viajaban fue interceptado en el camino por la AAA en un lugar céntrico de la ciudad de La Plata. El grupo fue trasladado a una unidad policial, luego a La Balandra y en un descampado cerca de Punta Lara, donde fueron fusilados con escopetas y taca. Antes de promediar la tarde, Carlos Povedano, Oscar Lucati y Patricia Claverí salieron del local del partido ubicado cerca de Plaza San Martín y de la Casa de Gobierno en pleno centro de la ciudad, con la idea de repartir volantes donde se denunciaba este crimen. Fueron secuestrados a pocos metros del lugar. Horas después sus cuerpos aparecieron en un descampado de las afueras de La Plata. Vamos a escuchar las palabras de Nora Saldúa, recordando a su hermana y a este grupo de compañeros presentes. Mi nombre es Nora Saldúa, hermana de Adriana Saldúa.
En la madrugada del 5 de septiembre de 1975, Adriana, con 22 años, militante trotskista del Partido Socialista de los Trabajadores, estudiante de arquitectura y además trabajadora del Ministerio de Obras Públicas, junto con su pareja Roberto Los Hertales, compañeros de militancia Hugo Frigerio, Lidia Agostini y Ana María Guzner, llevaban un fondo de huelga a la fábrica Mafisa, hoy llamada Mafisa, ayer se llamaba Petroquímica Sudamericana. Sus trabajadores reclamaban a la patronal mejores condiciones de trabajo y salarios. En el camino son interceptados por las bandas fascistas de la AAA del gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón, y sus cuerpos acribillados aparecen en la ciudad de Berisso, en la Balandra. Este hecho nos conmocionó, como nos conmocionó a la militancia de La Plata, a las distintas organizaciones, y rápidamente, desde el local partidario que estaba en la calle 5489, distintos militantes se dirigen a los lugares de trabajo a informar lo que había sucedido y a reclamar por justicia. Y en la esquina de la calle 854, Patricia Claverí, Dicky Povedano y Oscar Lucati son interceptados por un comando de la AAA CNU y sus cuerpos acribillados aparecen en Poblet, cercanías de La Plata. Estos 8 asesinatos de los compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores siguen impunes. La responsabilidad política del gobierno peronista nunca se investigó. Nunca hubo justicia para nuestros compañeros. Y a 49 años la seguimos reclamando. Desde la Comisión por Memoria y Justicia en la Masacre de La Plata, junto con amigos, familiares, distintos organismos y partidos políticos, seguimos existiendo esa justicia que en 49 años nos han negado. Las banderas están bien en alto y además el reclamo de la apertura de los archivos del año 74 al 83. Queremos que los responsables políticos y ejecutantes de la masacre de La Plata sean juzgados. Presentes. Queremos mandarle, bueno, además de un saludo y agradecimiento a Nora, también recordar a Susana Saldúa, hermana de Nora y de Adriana, que nos dejó hace poquito y que está también siempre presente con nosotros. Y antes de irnos, queremos recordar también el aniversario del golpe chileno de 1973, un 11 de septiembre, cuando dejaba este mundo en ese contexto el presidente Salvador Allende. Vamos a escuchar algunos minutos de su discurso. El castigo moral para los que han traicionado el juramento. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas,
a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición, auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le da. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual. Seguramente Radio Magallanes será callada y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el hombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, nos decía Salvador Allende. Nos vamos con una canción en homenaje a él en la versión de Pablo Milanés con Víctor Manuel, Yo pisaré las calles nuevamente. Pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Vete del desierto calcinante, saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo miro al que hizo mucho y poco porque quiere la patria liberada. Dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Tornaré los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Desde mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda, cantará con sus amigos nuevos y ese canto será el canto del suelo. A una vida cerrada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me
te mira por los sauces. Desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. La maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr